Anoche les coloqué, bueno, algunos ejemplos de los procedimientos almacenados, otros ejemplos utilizando los parámetros de entrada, de salida y de entrada y salida. Y por ahí les coloqué unos que utilizan más de un parámetro. Y hay uno que tiene de los tres, ¿verdad? Entrada, salida y entrada y salida, de los tres tipos de parámetros. Ayer les envié un correo que les decía que les había agregado bueno, una actividad en la tercera unidad, una tercera actividad, pero esta es la de solicitud de reposición. Entonces ustedes ahí lean el contenido, lo analizan y ahí tienen hasta una fecha límite para que ustedes para que hagan la solicitud de reposición. Están las actividades. Ya una pregunta. Díganme. La nota del proyecto 1, pero la que De la entregamos fase 1. ¿sí? Esa ya la actualizó en el campus. No, no está Ah, actualizado. ok, Sí, gracias. sí, no se preocupen, ahorita. No está actualizado. Y hoy, bueno, ya empecé a revisar los que he entregado. Ayer les decía que estudiaran el tema de las funciones que podemos crear bueno, con el lenguaje de definición de datos. Bueno, las funciones son bloques de código que podemos reutilizar y estas siempre van a devolver un valor. Igual que en programación. Estas van a devolver o a retornar un valor. Y esas pues las utilizamos en consultas SQL. Y recuerden que los procedimientos almacenados no retornan valores, esa es la diferencia. Quizá un procedimiento almacenado lo podemos pasar o convertir a una función, nada más que ya en función, sí nos va a retornar un valor. Y el procedimiento almacenado no puede. Esa es una de las características porque devuelve un solo valor y podemos usar en cualquiera de las sentencias. Podemos utilizar Excel, podemos agrupar, ordenar, hacer los join, bueno, en todo eso lo podemos utilizar. Funciones, podemos utilizar las funciones agregadas, bueno, todas las funciones que hay, matemáticas, de cadena, de fechas, de horas, todas esas las podemos utilizar. Y tiene ya les voy a mostrar, tiene su sintaxis básica. Bueno, la sintaxis básica es siempre, debemos de delimitar el área y utilizamos el comando create. El create function, el nombre de la función, parámetros, la lista de parámetros, el tipo de dato que va a retornar, debemos especificar si va a retornar una cadena y de qué longitud es, si va a ser una longitud fija, una longitud variable, si va a ser fecha, entero, decimal. Esto debemos de especificar el tipo de dato que va a retornar. Y definimos si es determinística o no. Por lo general, la mayoría de ellas son deterministas, o sea que siempre nos va a devolver el mismo valor, ingresamos nosotros, siempre nos va a estar devolviendo el mismo resultado. Y luego, pues viene el bloque, el begin, las instrucciones, donde va a activar la consulta y el return al final. Antes de finalizar va el return y retornamos el valor. O sea, solamente puede retornar un valor. Bueno, lo finalizamos y volvemos al punto y coma. Esa es la sintaxis básica para crear una función. Las funciones tienen sus limitantes. O sea, con una función nosotros no podemos modificar datos. O sea, no podemos insertar, no podemos actualizar ni borrar el registro. Entonces, esa es una de las limitaciones. Otra
como les dije, que solamente deben de retornar un único valor, entonces no pueden devolver múltiples filas, pero difícilmente lo van a hacer. Esa sería una de las limitaciones. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver cuánto nos da el tiempo para hacer unos 2, 3 ejemplos de funciones. Vamos a crear una función que nos retorne la edad de un estudiante en años. Para hacer ese cálculo, para obtener la edad en años, necesitamos recuperar la fecha de nacimiento, que ya la tenemos almacenada, y con la fecha actual, con la fecha de hoy, nosotros calculamos la diferencia y así obtenemos la edad en años. Vamos a hacer esa función. Es retorno la edad en años de un estudiante. Esta función que vamos a realizar. Entonces empezamos delimitando. El CREL no me da la ayuda. Function. Y le damos el nombre, digamos, de la función, digamos, calcular edad. Y este pues va a tener un parámetro, o sea, tiene que recibir el valor de la fecha de nacimiento. Sería el campo fecha de nacimiento y el tipo de dato, que sería D. Entonces ahora viene qué tipo de dato va a retornar. Aquí cuando especificamos el tipo de dato que va a retornar, termina en esa, return. Entonces termina en ese. Si lo dejamos aquí, pues nos va a generar ahí problemas. Entonces termina en ese. Y nos va a retornar pues un tipo de dato entero. Sería el tipo de dato que retorna. Y vamos a decir que sea determinística. O sea, recuerda que siempre va a devolver el mismo resultado si se le pasan los mismos valores de entrada. Entonces, por eso es determinística. Siempre nos van a devolver el mismo valor. Todo sería determinística. Luego vendría el bloque. Empezamos con begin. Y aquí, bueno, en una sola línea de código nosotros podemos retornar la edad en años. Calculamos la diferencia y retornamos. Entonces aquí podríamos ya decir return. Aquí utilizamos la función para calcular la diferencia, que sería el time diff.
Entonces aquí dentro escribimos year, el año como argumento. Luego sería la fecha de nacimiento. Y obtenemos la fecha actual. Vamos a utilizar la función survey. Ustedes pueden hacerlo en una sola línea. Y aquí estaría finalizando el cálculo. Entonces se calcula la diferencia en años utilizando la fecha de nacimiento con la fecha actual. Pues ahí finalizamos recuerden que pueden utilizar el signo dólar también. Y volvemos al punto y coma. Y ahí, bueno, la podemos ejecutar, se nos va a crear y debemos de hacer un select para darle uso, para tener el ejemplo de uso. Para borrarla, igual que los procedimientos, se utiliza el drop para borrar pistas, tablas, esquema de datos para borrar funciones. También se utiliza el comando drop. El drop, el función y luego el nombre de la función que quieren eliminar. Con él, aquí no funciona el delete, tiene que ser con el drop. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Pero no lo he creado, ejecuten ahí, ¿no? Para que no se olvide. Le vamos a recuperar el nombre del estudiante y la edad, ¿verdad? La edad en años. Aquí estaríamos ya la segunda columna que mostraríamos sería el resultado, ¿verdad? De este cálculo. Entonces diríamos el select el nombre del estudiante luego aquí va, como en el segundo argumento, la segunda columna sería el resultado de la función, que sería calcular edad. Entonces, aquí la función espera recibir el valor de la fecha de nacimiento. Entonces, al momento de hacer llamado a la función, nosotros pasamos ese valor. Entonces, aquí iría fecha de nacimiento. Y aquí sería from estudiante, de la tabla estudiante. Le ejecutamos. Y ahí tenemos el nombre del estudiante con la edad que tiene en años. Digamos, Andrés López tiene 25 años, por aquí tenemos a Sofía Reyes con 9 años, aquí Rosa con 10, Carlos con 8. Bueno, y ahí los tenemos todos, cada uno. Se le calculó la edad en años
utilizando ahí la función. Calculamos la diferencia. En el campus tienen otros ejemplos, creo, pero no recuerdo si algunos están con la base de datos Mi Tienda, que ahí sí lo podrían utilizar. Y esa pues que estamos utilizando, que es la base de datos escuela. Vamos a crear otra. Hay tiempo todavía. Vamos a crear una función que retorne si un aula está disponible o no. Entonces, si está disponible, va a retornar la cadena disponible. Y si no está disponible, pues va a retornar la cadena no disponible. Vamos a hacer esa función. Aquí vamos, para verificar eso, vamos a utilizar un parámetro que reciba, ¿dónde está que reciba el identificador del aula, que sería el tipo de datos char longitud 3. Pero voy a ejecutar este para que se me quite. Que recuerden, la función retorna si un aula está disponible o no disponible. Delimitamos Twitter, Trace, disponibilidad de aula. Entonces tienen el parámetro ID. Aquí le podemos, en el campo se llama ID aula, pero aquí le podemos dar el nombre que queramos. Entonces le vamos a decir, bueno, solamente ID. Y el tipo de datos sería char3. Y como lo que va a retornar, vamos a definir el tipo de datos que va a retornar de return. Recuerden que es con la F. Aquí es disponible, cadena disponible, no disponible. Entonces aquí sería el tipo de datos de una cadena. No tienen la misma longitud, entonces sería un tipo de dato varchar. Vamos a dar unos 15 de longitud. Determinística. Vamos con el bloque, sería begin. Vamos a declarar una variable. Para declarar una variable se utiliza la palabra clave, clave. Y le damos el nombre a la variable.
varchar o echar porque solo tiene dos letras, va así y no. Vamos a carchar. Ahí estaría declarada la variable estado. Entonces ahora vamos a realizar un select y vamos a recuperar el campo disponible. Aquí utilizamos el int. Luego esto le estamos dando la variable que declaramos que sería estado. De la tabla aula con aula. Ahí iría una condición. Tendríamos que comparar, ¿verdad? El ID almacenado con el que es recibido aquí, el valor recibido por el parámetro. ID aula igual al parámetro ID. Y ahí terminamos, bueno, la recuperación de la disponibilidad del aula. En las funciones no solamente puede ir un select, a veces para obtener lo que se requiere, a veces van más de un select en la misma función y otros cálculos. Pero al final solamente debe retornar un valor. Entonces ahora vamos a comparar el estado. Si el estado es sí, entonces nos va a retornar la cadena disponible. Y si el estado es no, nos va a retornar la cadena no disponible. Entonces aquí iría decidiríamos el estado. Entonces sería el if si estado igual así, deriva de. Entonces retorna disponible. Si no, el else return no disponible. Aunque ustedes miren aquí dos líneas de código que llevan return, pero aquí lo estamos finalizando. Porque o retorna disponible o retorna no disponible. Solamente retorna un valor. Finalizamos el sí, sería en el if. Y finalizamos la función, el bloque de la función. Y volvemos al puntico. Entonces ahí estaría la función que se va a crear para recuperar
el estado de un aula, si está disponible o no. Le ejecutamos, bueno, hay chance de probarlo. Igual para eliminar o crear podemos comparar, ¿va? Si no existe, la creamos. Y si existe, la podemos borrar. Entonces ahí siempre podemos utilizar el si existe o no existe. Vamos con el ejemplo. Vamos a continuar, vamos a recuperar el identificador del aula. Vamos a recuperar el nombre también. Y la disponibilidad. Entonces aquí haríamos el llamado a la función de aula. Vamos a darle un nuevo nombre. De la tabla aula. From aula. Entonces le ejecutamos. Ahí podemos ver qué aulas están disponibles y cuáles no están disponibles. No está disponible el aula 103, el laboratorio de informática. Solo esos dos no están disponibles. De ahí los demás están disponibles. Bueno, solo para eso quedó tiempo. Les voy a mandar otros ejemplos para que ustedes lo analicen. Lo estudien y lo analicen los ejemplos. Y estudien los triggers. Les voy a proporcionar un código de una tabla para que mañana, bueno, la prueba, es la prueba, pero bueno, es pocos minutos la prueba. Le vamos a dar ahí un repaso de los disparadores, de los triggers. ¿Hay alguna duda? Todo bien, gracias. Bueno, entonces, feliz tarde. Nos vemos mañana. Siempre a la hora de la clase. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Gracias, feliz tarde. Gracias, igual.